Así que, bueno, le damos la bienvenida a quienes están ahí em, escuchándonos y viéndonos a través del Facebook de la Editorial de la Endija. Mi nombre es Laura Martín Sich y acá estamos, bueno, con mucha alegría presentando finalmente este libro que ya tiene unos meses de salido, que se llama En la puerta del infierno interior, de Eduardo Santiago Sullivan. No sé si lo alcanzan a ver por ahí. Este, el subtítulo es Ensayo psicoanalítico sobre la indiferencia ética, así que en principio darle la bienvenida a Santiago, agradecerle haber confiado en nosotros para este trabajo que hoy vamos a estar presentando y que estamos muy bien acompañados para esa presentación. Así que vamos a darle también la bienvenida a quienes nos acompañan para, bueno, para hablar acerca de este libro, que son Amelia Aide Imbriano, Gabriela Lauretti, Luciana Luqueta Afra, que ahora las voy a presentar y van a ser quienes van a estar, bueno, como les decía, charlando junto con Eduardo acerca de este libro que viene a presentarnos hoy. También a la gente que nos está escuchando, contarles que pueden, si quieren y si desean hacer alguna pregunta, algún comentario a través del Facebook, para que después o Eduardo o alguna de las presentadoras pueda responder o comentar, no hay ningún problema. Y esta presentación también va a quedar grabada, para quien no la pueda ver ahora en este momento, y va a quedar en el canal de YouTube de la editorial, ¿sí? Así que bueno, en principio vamos a hacer así una presentación un poquito más formal de Eduardo y de las presentadoras, para, bueno, para aquella gente que quizás no los conoce, pueda saber un poquito más de ellos. Eduardo Santiago Sullivan es psicoanalista, doctor en psicología, magíster en psicoanálisis y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del cuerpo docente de la maestría en psicoanálisis. Fue su director en el periodo 2018-2022, integró varios proyectos de investigación desde 2012 hasta 2022, es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Desarrollos de Psicoanálisis, también de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, participó como docente invitado y supervisor clínico para la formación de residentes de psicología del Hospital Interzonal General de Agudos, Dr. Oscar Allende, del Hospital Subzonal Especializado Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Taraborelli de Necochea, de las Residencias Integradas Multidisciplinarias, Región 8 del Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y del Programa de Formación para Graduados en el ámbito de la salud pública de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue integrante de numerosos proyectos de extensión en varios periodos, en el Grupo Espiral y en el proyecto Asistencia y Prevención de la Salud en Barrios Periféricos, modalidad itinerante, entre otros. Es autor de libros Duelo y Subjetividad, Clínica del Estrago, Colección Bitácora, Cuadernos del Analista, de Editorial EUDEM en el año 2014, y El Duelo del Otro, o Peor, Prácticas del Discurso en Tiempos Instituyentes, Colección Ensayo Psicoanalítico, Buenos Aires, de Letra Viva, del año 2020. Ejerce su profesión en la consulta privada y también en la salud pública, atención primaria de la salud de la Municipalidad de General Pueyrredón desde el año 1992. Bueno, así que ese es Eduardo, y aprovecho ya en este momento a presentar a quienes van a estar acompañándonos. Amelia Ide Imbriano es psicoanalista, es licenciada en psicología, especialista y doctora en psicología clínica, DEA en psicoanálisis y lazo social, por la Universidad de París, 11, diplomada en Derechos Humanos, doctora en Psicología Social, profesora titular, Infancia, Perspectivas Jurídicas y Psicoanalíticas, y miembro del Comité Académico de la Maestría en Infancias e Instituciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora del doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, autora de numerosos ensayos, artículos y libros, entre los últimos, La Tánato, Política y su violencia, La Odisea del siglo XXI, Tratamiento desde el alma, ¿Por qué matan los niños?, La enseñanza de la psicosis, El amor en psicoanálisis, etc. Consejera de tesis en el 17, Instituto de Estudios Críticos de México. Bueno, bienvenida Amelia, y también le damos la bienvenida a Gabriela Lauretti, licenciada en Psicología, maestranda en Psicoanálisis, docente de la Cátedra Introducción a la Teoría Psicoanalítica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro de la izquierda lacaniana, y la licenciada Luciana Lucheta Afra, que es licenciada en Psicología y psicoanalista. Así que bueno, muy bienvenidas a todas, muy bienvenido Eduardo, y comenzamos entonces con Amelia
que va a introducir esta presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que para mí es un honor y además un gusto presentar este libro. Presentar este libro que dice mucho de la práctica del autor, que dice mucho de esos 24 años que lleva en atención primaria y otros años más por ahí, ¿no? Pero digamos, tomé esto último que aparece en su currículum, y que bueno, que es una práctica muy particular, es una práctica que es un desafío para el psicoanalista. Es una práctica que yo digo que es un desafío porque es una práctica, a ver, que lo estimula al máximo a la creatividad. No se presta a las ortodoxias, no se presta a los estándares. Bien, ya voy a retomar este tema porque me parece muy importante. Yo les voy a comentar, qué sé yo, como un vicio que tengo respecto a cómo leer un libro. Y es lo primero que hago, por supuesto, es el título. Y hasta le pregunto al autor, ¿y por qué se te ocurrió este título? El título es precioso, En la puerta del infierno interior. Precioso, pero a su vez asusta, que eso de que tengo, ¿no? Un infierno interior. Bien, lo ha tomado de un seminario que es un seminario complicado, el seminario de la ética del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Lacan va a hacer girar la ética respecto de un tema muy agudo, que es el Dasein, un concepto que ya que atraviesa todo el psicoanálisis, desde el proyecto de psicología científica de 1895 a la actualidad. Es un concepto, digamos, central, pero bueno, delicado, complicado, que hizo en Freud a una metapsicología muy complicada. O sea, nació complicado el tema. Casi diría, Lacan lo abre, así como Lacan complejiza muchas cosas, en este sentido me parece que lo abre. Después, ¿qué hago? Bueno, miro la solapa, es lo que ha leído Laura. Después miro la contratapa, ¿no? Antes de mirar la contratapa, me gusta ver las imágenes ahí la pongo bien cerquita, las imágenes de la tapa. Y por más que yo sepa, bueno, de dónde la sacó, porque bueno, a mí me gusta mucho la pintura, y si es de pintura enseguida lo pesco, me gusta preguntarle a la autora, a ver, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? Y entonces, bueno, Eduardo, que ha escudriñado al máximo el seminario 7, me dice, hay una mención a San Martín de Tours y el mendigo, a este cuadro de Goya, en el seminario, bla, 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 bla. Bien. Pero ha sabido encontrar esa mención, que no es ni medio renglón. A ver, la alusión es a dos cosas, a mi gusto. Y creo que Eduardo no se va a oponer, por supuesto que puede agregar una serie de cosas más. La alusión de esta pintura de Goya, que la hizo entre más o menos 1597 y 1599, es, digamos, la cuestión de ese lienzo que le tira, como quien diría, al mendigo, para que tape su intimidad. Y Lacan dice, bueno, en el trenzado del telar de esa tela, bueno, ahí está cifrado un goce. Bien. Sabemos que el ciframiento de voces tiene que ver con un trenzado, sabemos las diferencias de
de telares, ¿no? La diferencia de telares es por el agujero que queda entre un hilo y otro. Tenemos así el telar, qué sé yo, de una alfombra o de una pañoleta peruana, que generalmente son de cintas anchas y con mucho espacio, o la seda, que no se ven los espacios. Pero también dice otra cosa esta etapa. Lo que dice es, y que se ve, ¿no? En la imagen. Una cara de San Martín de Tours muy particular, ¿no? Y esa cosa como, por algo a mí me salió decir, te lo tiro, ¿no? Te tiro esto para que tapes tu vergüenza, para que, ¿no? Está ahí entre una mezcla de te lo doy y te lo tiro. Y creo que tiene que ver con esta cosa de la deuda que genera toda donación y entonces después, bueno, el odio y todo lo que viene concomitante a la deuda. Respecto de la contratapa, yo las voy a invitar muchísimo a todos a que compre este libro. Es un libro que les va a dejar mucha enseñanza y que lean esa contratapa, porque la contratapa siempre es una selección del autor. Por supuesto, la editorial tiene que estar de acuerdo, pero es una selección del autor. Y entonces es interesante saber algo del autor, por dónde se quiso mostrar el autor, qué es lo que dijo, etc. Bueno, entonces ahí explica él por qué eligió el título de Las puertas del infierno, y toma una pequeña, una frase de Lacan, del Seminario 7, que dice, habría que saber enfrentar el hecho de que el goce de mi prójimo, su goce nocivo, su goce maligno, es lo que se propone como el verdadero problema de mi amor. Una frase totalmente enigmática, si quieren. Pero así como les digo que hay un desarrollo del Seminario 7, les recomiendo la lectura. ¿Por qué? Porque aclara muchísimo. Eduardo tiene una posibilidad de clarificación de los conceptos, lo cual hace un dominio. Dominio que si quieren ustedes aprender por lo menos es maña mía, no sé, a mí se me ocurre que una manera de pesquisar un autor es leer los títulos de los capítulos. Armó los títulos, cómo los seleccionó, qué coherencia interna hay entre esos títulos y demás. Ahora, realmente es maravilloso cómo puede aclarar los títulos y los conceptos del Seminario 7, como, digamos, respecto de la indiferencia ética, ha actualizado una imagen. Es decir, Lacan muestra la imagen de esa sonrisa sarcástica, irónica, en fin, de Arpo Marx, ¿no? Del grupo de los hermanos Marx, que él decide actuar en nada más que haciendo mímica, caras, sonrisas, hincha los labios, en fin. Para su época era todo un escándalo. Pero Eduardo toma Black Mirror y nos comenta las entrevistas que le ha tomado a Black Mirror, en donde Black Mirror advierte de, miren, quiero decir, a Brooker, advierte, miren, esta serie yo la hice para que tengan en cuenta las consecuencias de la tecnología. Y las consecuencias de la tecnología no es solamente la adicción que puede generar en un adolescente, en un adulto, en un niño ya hoy, ¿no? Sino que es una manera de dominar
la sociedad. El libro tiene varias perlitas. Yo diría 3. Aclaración de conceptos, como el de Dasbin, en relación a la indiferencia, el odio, el mal radical, etcétera, etcétera. Segunda perlita, 2 esquemas que son creación. 2 esquemas siguiendo, no sé si se logra ver, pero es siguiendo la línea de los 4 discursos de Lacan, para, bueno, poner en juego también una explicación respecto de la época, la indiferencia, ya una indiferencia que Eduardo llama indiferencia ética. Hay 2 esquemas muy interesantes, porque él primero explica lo básico, y después, digamos, afina el concepto, y nos va a hablar del ojo avaro, un tema muy interesante, y de los bordes del discurso. Este tema de los bordes del discurso es algo de una clínica digamos actual, porque el fenómeno se va agravando. Eduardo lo viene trabajando hace mucho, este tema de los bordes del discurso. Y, saqué el dedo donde lo tenía que tener. Bueno, tiene otra perlita, que son los relatos clínicos. Pequeños, cortitos relatos de su praxis. Miren, a ver, no conozco muchos psicoanalistas que relaten qué es lo que hacen en atención primaria, que no tengan ningún problema de hablar de que trabajan en atención primaria como agentes de salud, ¿no? Y hay un relato muy especial que muestra la creatividad de Eduardo, ¿no? Digamos, alguien que puede tener una fineza de conceptos tan aguda y puede tener una creatividad saliendo de los estándares, de los encuadres clásicos. Estaba en su consultorio. Si tengo que buscar el relato, voy a demorar mucho. Así que le pongo mis palabras al relato, ¿sí? Eduardo, después cualquier cosa, corregir. Estaba en su consultorio, en un primer piso de la institución, escucha gritos de un niño, reiterados. Evidentemente, él se da cuenta que ahí hay un niño desesperado, y baja hasta la puerta. Y lo que se encuentra es con un padre que lleva al niño como si fuera un paquete, haciéndolo sufrir. Yo pensaba entre mí, bien, es un padre que dio la presencia, digamos, con el psicoanalista a partir, ¿no?, de semejante acción. No quiero catalogar de otra manera, pero el psicoanalista escuchó. Eso es un psicoanalista decidido en su acto, decidido en su deseo de decir, no, bajó, vio de qué se trataba, participó, intervino, etcétera. El solo hecho de bajar y mirar qué pasaba es una intervención que a mí me pareció como una de las, realmente algo que muestra a alguien que desde su experiencia, o que, digamos, su experiencia le ha dado mucha holgura, que quizás allá cuando Eduardo era practicante, residente, bueno, no sé si se hubiera animado a algo así, quizás sí, depende de los jefes de servicio que haya tenido, pero hoy su holgura le permite eso y le permite escribirlo. Así como digo,
la holgura conceptual le permite realizar un excelente índice y ser muy claro en los conceptos y largarse con dos esquemas de autoría, y el otro lado, bien, muestra su holgura, ofreciéndonos relatos que despejan el concepto, que permiten que uno entienda el concepto. Mira, a mí la lectura me encantó, me ayudó, anudé una serie de cosas que, bueno, siempre están dando vuelta y una las lee una vez, otra vez y las entiende diferente y demás. Así que, digamos, para mí ha sido una ocasión de alegría. Y con esto los dejo. Bueno, Amelia, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a seguir con Luciana entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tengo que decir que estoy muy contenta de estar en esta presentación. Me toca todo un desafío acompañar hoy a esta presentación del libro y sobre todo, bueno, después de las puntualizaciones de Amelia, que no va a ser fácil, pero es, como dice Amelia, ¿no? Es un libro que nos invita, así que no me voy a privar de hacerlo. En la puerta del interno interior se constituye como parte del avance teórico y clínico de las investigaciones del autor que dieron lugar a la formación de sus dos libros anteriores. El primero de ellos, Duelo y subjetividad, clínica del estrago, y el segundo, Duelo del otro, o peor, prácticas del discurso en tiempos instituyentes. En este nuevo libro, su investigación prosigue. Continúa Eduardo hilando a través de las operaciones fundantes del sujeto, donde la pérdida se descubre como condición de estructura. Allí nos señala la escritura del duelo como agujero, cavado primero que posibilita la traza del sujeto. Pero no se detiene allí, no retrocede a la época. Interroga la gravedad que se escucha en los dispositivos de salud mental a lo largo de 3 décadas de actividad clínica, tanto en instituciones públicas de atención primaria como en el ámbito privado. Es allí donde él observa en sus consultantes, nos dice, la insistencia de la afectación del lazo social. Si lo que insiste es la afectación del lazo social, el autor no puede menos que mostrarnos su carácter, y allí en la introducción del libro nos dice, es un libro que demanda el diálogo con sus lectores. En este debate nos encontramos hoy. Por ello vamos a proseguir siguiendo sus pasos, los cuales parten del estudio de 3 grandes campos: los duelos patológicos, los niños con perturbaciones graves y la clínica de la orfandad subjetiva, en particular con sujetos adolescentes. Propone como articulador lógico a lo que denomina indiferencia ética, modo de presentación subjetiva de la época que se caracteriza por la dificultad respecto de la elaboración de las pérdidas. Se pregunta sobre lo que marca, lo que deja como sello del discurso de la época al sujeto, que se presenta en ese desapego del lazo social, que lo mantiene en los márgenes del discurso. La relación a la castración que vincula la función fálica se halla renegada, nos dice, conmueve el lugar de existencia como sujeto. En otro momento, el autor develaba como el trabajo del desarcimiento libidinal que compone la elaboración con el objeto amoroso, en algunos casos puede virar hacia el rechazo del saber, es decir, a la renegación de la castración. Entonces, si la relación a la castración que lo vincula a la función fálica se halla renegada, conmueve su lugar de existencia como sujeto. En otras palabras, ubica la conmoción de la castración imaginaria que afecta al yo, que como momento lógico, dice el autor, remite a la indefensión originaria, generando mayor consistencia del ser. Por eso resulta interesante el salto teórico que realiza, poniendo en juego las pasiones del ser, amor, odio e ignorancia, tal como fueron delimitadas por Lacan para articular las presentaciones clínicas actuales, las cuales se caracterizan por el rechazo al saber inconsciente y por ello se torna muy difícil su ingreso al dispositivo analítico a través del amor de transferencia. ¿Cómo pensar una clínica analítica por fuera del amor de transferencia? No nos habla de una presentación sintomal en el inicio de la línea de la verdad mentirosa dentro del cifrado del inconsciente, sino de aquello que no logra ser atrapado por la representación. La ambición del autor no se detiene simplemente en la descripción o la observación clínica,
sino que también podemos encontrar una dirección de la cura posible y fundamentalmente una posición del analista. A este lo advierte, cito, si bien del lado del analista la ignorancia actúa como causa, no saber, si se transforma en pasión, se convierte en una pedagogía. Por esta razón insiste en la formalización de la escucha analítica como una práctica de discurso que permita ir más allá de lo imaginario, justamente porque refiere que se trata de poner en juego una lógica desde donde poder operar y que es desde la falta donde se debe operar. Cito, la ética del psicoanálisis no radica en eliminar la falta, sino en promover un acto con ella. Acto que comprende la inexistencia de una satisfacción plena. Esa ley, argumenta, nos ordena y nos marca. La posición nuestra deberá entonces atender el carácter universal del lazo que permite sostener la relación al otro y, consecuentemente, la renuncia a una porción de goce. Creo que ahí es interesante toda la descripción que hace Amelia, ¿no? Con respecto a la imagen, ¿no? Las puertas del infierno interior, título que da esta enseñanza que se ordena en 7 capítulos. Expresión que Eduardo extrae del seminario 7, la ética del psicoanálisis de Lacan, para evocar el campo del goce. Goce que irrumpe cuando los diques no se hallan bien constituidos. En el libro vamos a encontrar cómo el autor va describiendo las operaciones fundantes del sujeto en la constitución del yo en el marco del complejo del semejante. Se pregunta, ¿cómo se constituyó ese lugar de la nominación del prójimo privilegiado? ¿Un lugar de desasosiego, de desamparo, de sorpresa? La pregunta por cómo se trazan las primeras marcas de lo simbólico cuando lo real hace presencia nuevamente le permitió al autor adentrarse al campo del inconsciente ético como guía para pensar intervenciones posibles en la dirección de la cura, permitiendo alojar una serie de presentaciones clínicas que se muestran con opacidad. En este contexto, Eduardo nos enseña con claridad y precisión conceptos teóricos que articula con diferentes viñetas clínicas, que nos permiten decir, sobre todo, que es un libro de enseñanza clínica. No me retomo las palabras de Amelia en el recorte de las viñetas clínicas. Realmente es un libro de enseñanza clínica. Bueno. Bueno, Luciana, muchas gracias. Vamos a continuar con Gabriela. Bueno, como soy la tercera, y seguramente va a haber cosas que se repitan, aunque emular la presentación que hizo Amelia es imposible, porque amorosa, digamos. Esa cosa de presentar así, bueno, yo también voy a leer, vos tomaste el objeto y lo amasaste ahí, o sea que un placer haber compartido este espacio con vos. Bueno, voy con mi presentación, con mucho placer lo hago. En la puerta del infierno interior se presenta como un umbral que se nos abre a través de la escritura de Eduardo, que con efecto retroactivo enhebra sus pretextos. Bueno, ya fueron mencionados, ¿no? Duelo y subjetividad, clínicas del estrago, y el duelo del otro o peor, prácticas del discurso en tiempos instituyentes. Bueno, también tuve el honor de presentar ese texto. Recuperando un largo recorrido de trabajo clínico e investigación, concluyendo en este ensayo que personalmente considero puede leerse en clave de trilogía, haciendo serie con los anteriores. El sustrato del cual Eduardo se sirve resulta de su larga y comprometida trayectoria trabajando como analista en el servicio público de nuestra comunidad, y no creo que este sea un detalle menor. Pues ese particular encuentro con una clínica en los márgenes de lo posible, por incontables razones, escasez de recursos, por ejemplo, que muchas veces es abundancia o exceso, y no me refiero a los económicos, tanto monetarios como financieros, pues siempre pueden resultar escasos cuando deben ser administrados en nombre de un bien, como la salud. Las prepagas esgrimen ese argumento para el aumento de cuotas y nunca es suficiente para el aumento de honorarios. Bueno, retomo. Me refiero a ese encuentro entre
un servicio público de salud y la atención brindada por un analista de alrededor de 30 años de experiencia que se orienta por la ética del psicoanálisis. Ese trabajo y su interés por hacer de él algo más sostiene sus interrogantes, haciendo de ellos un proyecto investigativo al que da forma articulándolos con su deseo. Así nos encontramos con la obra de Eduardo como autor de una iluminadora lectura que resulta en conceptualización imprescindible, diría, pues se adentra en el estatuto de una experiencia que hoy día parece estar destinada a la anulación y rechazo absoluto en la vida contemporánea: el duelo. Eduardo no retrocede ante él, atraviesa el umbral. Escucha, lee y escribe sobre el duelo en sus 2 libros anteriores, habitando lo que él mismo subraya en este último como los 3 momentos del acontecer analítico. No retrocede ante una clínica siempre particularmente compleja, como es la clínica con niños, en virtud de los tiempos constitutivos en los que se encuentra la estructura, extrayendo de ella conceptualizaciones que nos dona en su transmisión como operadores con los que ahora contamos para nuestra propia práctica. Acercándonos a la puerta del infierno interior como umbral, podemos ubicarnos bajo el dintel y desde allí asomarnos al límite de la estructura como nos propone Eduardo. Desde ese dintel, viga, madero o elemento horizontal que apoyado sobre las jambas demarca el vano y sirve de sostén del muro superior, dejándonos llevar por la lectura para así servirnos del vacío, del vano que la abertura de la puerta ofrece, para adentrarnos en temas fundamentales que bajo la singular articulación que el autor nos propone puede revelar nuevas formas. En la introducción se nos anuncia que si la actualidad del psicoanálisis tiene que ver con la repetición, lo que se repite es la letra, donde se recuesta la cifra de goce, modo en que la estructura nos muestra lo que insiste y no cesará de insistir al no escribirse nunca del todo. Este imposible de la estructura es su condición de posibilidad, aunque como señala el autor leyendo a Lacan, la necesidad de discurso no es algo que se da de suyo. Hay que trazarla a partir de la escritura del vacío. Esta condición de estructura se encuentra particularmente dificultada en nuestro presente, si la premisa que impera y rige el mundo contemporáneo es la del rendimiento y producción bajo el imperativo de solo contabilizar ganancias y el auspicio de todo es posible, como llamado a llenar todos los resquicios, ¿qué espacio habría para computar pérdidas? Con esto ya entramos en el tema de este libro, la indiferencia ética, que Eduardo propone como articulador lógico para avanzar sobre las dificultades actuales para la elaboración de las pérdidas que nos confronta con la gravedad que escuchamos, signada por el rechazo del saber inconsciente. Ya que la plena vigencia del pseudo discurso capitalista atenta contra las cosas del amor en general y en el marco del dispositivo analítico contra el amor de transferencia en particular, haciendo que las subjetividades se mantengan indiferentes frente a la posibilidad de sostener una pregunta por la causa. Aquí, como dije bajo mi consideración, es que cobra un carácter retroactivamente relevante las investigaciones anteriores del autor, ya que solo en razón de su lectura del duelo como función de estructura, es que puede permitirse una lectura clínica desde una toma de posición respecto de lo que él define como lo que es su contrario, y así despliega en el capítulo 1 la indiferencia ética, apelando al recurso de un cuadro en tetrápodo donde articula psicoanálisis y época en los cuadrángulos superiores e indiferencia y ética en los inferiores. Intenta, así, cernir las consecuencias que produce la indiferencia, que define como la no toma de posición por parte del sujeto frente a la no relación sexual. Consecuentemente dice, el indiferente no podría separar das Ding de Sache, confundiéndolas. Entonces, para Eduardo, inscribir la necesidad de discurso es una apuesta del psicoanálisis en los impases actuales. Su contrapartida sería permanecer librados a la palabra muda o al ojo indiferente.
El autor, en su toma de posición, nos insta a este compromiso. Para ello, da las razones que se desprenden de la teorización de su práctica. Entonces, en los subsiguientes capítulos, especialmente en el 2 y el 3, que se intitulan El apasionado título de madre y La palabra y o la muerte, nos lleva a recorrer los márgenes o bordes del infierno interior, infierno que quema y devora si no es posible armar algo que otorgue una distancia de la cosa, invitándonos a repasar cuáles son las condiciones en las que hoy cobra subrayada relevancia el seminario 7, la ética del psicoanálisis, el seminario de Lacan. En lo subsiguiente y hasta el final de su escrito, Eduardo ilustra con viñetas y comentarios clínicos cuestiones de relevante interés teórico para el trabajo que nos ocupa cada día, más allá de la clínica a la que nos dediquemos. Desde las infancias y adolescencia, pasando por lo sexual despierto en la pubertad, la orfandad y el rechazo, vamos advirtiéndonos junto a él cómo la indiferencia ética resulta ser el telón de fondo que tiñe la escena de la vida de un tinte mortífero acuciante. Eduardo recupera para el lector un capítulo importante en su doble valor operatorio, tanto para pensar la constitución subjetiva como las presentaciones actuales. Postula que, en virtud del énfasis dado a la metaforización y la concomitante asunción de la significación fálica, queda relegada la prehistoria del sujeto, si por prehistoria entendemos lo preedípico. Ese tiempo mítico de la marca del goce del otro, operado por la función madre que el sujeto deberá a la misma vez rehusar y apropiarse, quedando sometido así al significante. Siendo necesario que a ella, la madre, también la atraviese la marca castrativa, como no toda, y dice, la madre, para hacerlo, tiene que asumirse en la idea de que va a haber una pérdida, que ese hijo lo tiene que donar a la cultura. Si no hay un duelo estructural por la pérdida, las consecuencias serán nefastas. La madre, como función, es la llave para que un objeto real que se recubre como niño quede enlazado al mundo simbólico. Así, renovadamente, siempre puede ponerse a jugar lógicamente lo necesario y lo contingente de los duelos de la estructura, la necesaria marca castrativa como condición de posibilidad del sujeto, y por su parte en el otro debería recaer en la escritura de lo imposible, lo que no es ni será nunca. Dice Eduardo que por esas razones es que podemos pensar nuestro trabajo como el armado de los diques de la cosa, dentro del campo del inconsciente ético, como guía para pensar otras intervenciones posibles en el marco de la dirección de la cura en los tiempos que corren. Bueno, en esta instancia no me resta más que recomendar que lean el libro, me autorizo a ello en la propia lectura, además de en la transferencia siempre abonada por el gesto generoso y amoroso de Eduardo, que solo puede hablar de quien tiene una posición tomada respecto de su práctica, que claramente no es indiferente. Bueno, hasta acá. Gracias, Gabriela. Bueno, a ver, Eduardo, después de todas estas palabras. Sí, bueno, buenas noches. Quería decir algo a Amelia, a ver. Está silenciada, Meli. Ahí está. Permitime, Eduardo, un detalle nada más que quiero destacar, que es ejemplar, que habla de vos, pero que es ejemplar en cuanto a la lectura de textos. No solamente fuiste del Seminario 7 a buscar la imagen de San Martín de Tours, acá en el libro, sino que también le buscó las referencias relacionadas, y entonces se fue al discurso de los católicos, que está en la misma época que el Seminario 7, de ahí toma un título. ¿El psicoanálisis es constitutivo de una ética a la medida de nuestro tiempo?
Y ahí Eduardo hace un análisis disciplinado de ese título. Es ejemplar. Los dejo con la intriga de qué es lo que dice de medida, etcétera, etcétera, pero es ejemplar poder realizar poder buscar lo que está haciendo el autor en la misma época y además proponer una disciplina del comentario. Nada más. Hermoso. Bueno, muchas gracias a cada una de las presentadoras. Para mí un honor, digamos, estar rodeado de estas colegas y de Laura, que, bueno, en principio quería agradecer a la editorial, porque ha sido tan generosa conmigo, siempre tan amables, a la escucha de lo que uno necesita, ¿no? En el acompañamiento de un proyecto, que bueno, eso en principio quería agradecerles, porque han sido muy cuidadosos con el trabajo, con el respeto al autor, con lo que, bueno, las sugerencias, en las cuestiones que iban surgiendo, digamos, del trabajo que fuimos haciendo juntos en el proceso editorial, ¿no? Así que a Laura y a toda la gente de la Endija tuve la suerte, me propuse especialmente ir a conocer la editorial, porque claro, en estos tiempos no se maneja todo por WhatsApp y se maneja por llamadas y qué sé yo, pero bueno, yo quería ir a conocer, ¿no? Conocer la editorial, conocer dónde se hacen, digamos, la magia de los libros, digo yo, porque realmente pude conocer el taller y bueno, y el olor a papel y a tinta no tiene otra, no hay placer más grande para el que nos gustan los libros, ¿no? A mí me parecía que, bueno, que era importante eso, ir a buscar los ejemplares ahí, no es solamente, cerraba, quiero decir, todo el proceso de escritura que me significó esta apuesta nueva, ¿no? Porque bueno, yo venía de 2 libros anteriores académicos, y este es un libro distinto, además no, tiene un título de ensayo. Eso para mí fue como una liberación, es decir, ahora voy a leer un poquito de eso, pero fue una propuesta que me hice a mí mismo, digo, ¿no? De poder salirme un poco digamos, del formato académico y darme la libertad, podría decir, de poder hablar de otras cosas desde la práctica o desde, no estoy tan lejos de terminar mi paso por las instituciones públicas y siempre tenía esa deuda, ¿no? Yo quería mostrar o quería dejar algún testimonio de lo que fue todo mi aprendizaje también. Gran parte de lo que ustedes, bueno, comentaron y lo que uno pudo ir aprendiendo de la mano de los maestros como Amelia y, bueno, y otros maestros que he tenido, por suerte, en mi formación. Amelia fue mi directora de tesis de doctorado y bueno, a ella le debo también muchas cosas en cuanto a su respeto y a su apoyo y a su alegría y su siempre empuje a escritura, ¿no? Entonces siempre pegamos onda de entrada, digamos, digo yo, porque ella tiene un modo así muy de comentar, digamos, el trabajo y ir en búsqueda de la causa, digo. Entonces a mí eso siempre me contagió, digamos, ¿no? Que ella tiene, entonces, bueno, la transferencia está ahí en relación a eso también. Y bueno, entonces por eso quería agradecerle a Laura, y yo pensaba, bueno, que esta es una presentación un poco federal, porque estamos como de distintas provincias, bueno, Laura que está desde Entre Ríos, Amelia desde Capital Federal, bueno, Luciana desde Miramar, la ciudad de los niños, y nosotros con Gabriela desde Mar del Plata. Decíamos, bueno, la chance que nos da la posibilidad de hacer una presentación así, en este formato, ¿no? Que podemos estar en distintas partes del país y poder compartir este espacio juntos. Así que bueno, eso es un lujo también, ¿no es cierto? Que podamos compartir este rato. Agradecerles a cada una de las presentadoras el trabajo que se han tomado en leer el material, en comentarlo, en escudriñarlo, digamos, bueno,
en hacer todo el trabajo que uno hace de militancia, digo yo, con un libro, ¿no? Porque hoy un libro hay que militarlo, digamos, lamentablemente, bueno, ¿no? Difícil a veces en los tiempos que corren, ¿no? Que los jóvenes, que los estudiantes, yo que estoy en el ambiente académico, bueno, tengan acceso a los libros o un deseo de comprar libros, ¿no? Entonces, me parece que eso también, por eso digo, ¿no? Que yo siempre ahí a cursos que voy con mis libritos, tratando de siempre entusiasmar y ver si uno puede hacer llegar lo que tanto amor hace, ¿no? Bueno, quería compartirles algo que escribí con ustedes y con todos los que nos están siguiendo por el Facebook. Y vemos por ahí después para alguna charla o alguna pregunta o algún comentario entre nosotros. Bueno, voy a empezar con una frase que es la primera frase que escribí en la introducción. Un libro sobre psicoanálisis requiere de interlocutores para ser escrito. Cuando pensé la introducción del libro, me parecía que no podían quedar afuera los lectores y las lectoras. Era necesario establecer algún modo de incluirlos desde el inicio. Me alegra haber escuchado hoy las versiones posibles que ello despertó en las comentadoras que aceptaron la invitación para hacerlo hablar. Que estuvieran ellas hoy obedece a la deuda que el texto tiene con cada una, porque fueron en distintas circunstancias las que empujaron e instilaron el deseo de ir tras la búsqueda de las respuestas que aparecen dibujadas con trazos gruesos en el escrito. La causa se delineó desde diferentes lugares, pero todas confluyen en la vinculación que nos une respecto a la transmisión del psicoanálisis. Como les decía anteriormente, esta metáfora que alude a la necesaria presencia de quien va a leer algo que se está escribiendo, pero que como tal se desconocen sus efectos, es un intento de hacer entrar la lógica del dispositivo analítico en esta escritura. Por eso pensé desde el comienzo que este libro tenía que estar incompleto. Había que empujar la barra para que no sea captado por mí como académico, y de este modo intentar acercarme a la propuesta que realiza Lacan sobre la ausencia del verbo cuando lo formula en O peor, donde insiste en esa lógica que apunta al descompletamiento. Este libro tenía que ser femenino en la formulación de su argumento, provocando, llamando a la causa. Siempre me impactó esa potencia que tiene la escritura de Freud, la agudeza para entrar en lo humano y para pergeñar la razón del inconsciente. Recuerdo esa frase memorable del malestar en la cultura. La escritura es el lenguaje de lo ausente. La escritura evoca la pérdida. Por esa razón nos hace entrar en el discurso. Si hay escrito desde la falta, solo es desde el deseo. En ese imaginario creado entre la posición del que escribe y quien lee, se funda el lazo, que es uno de los temas centrales que trata de abordar esta propuesta. En esta invocación a formar parte del acto de escritura hay un llamado al otro, hay una apertura a los efectos que como tales son desconocidos. En suma, se pueden establecer con una relación de similitud a la escucha analítica. Por esta razón, desde las primeras líneas de la introducción, pensé que era necesario enunciarlo, para evocar la importancia que establece en términos de lazo. Los temas principales que se desglosan a lo largo de esta propuesta se inician en las dificultades para establecerlo. Muchas de las preguntas que se fueron gestando a lo largo de estos últimos años de mi práctica y de mi labor investigativa partían de este tema. El duelo, la infancia y la adolescencia han sido los semblantes que me permitieron formular preguntas a la estructura, por ende a la lectura que es posible realizar desde la escucha. Había cuestiones pendientes, temas que fueron surgiendo en el transcurso de la búsqueda, de lo trabajado, de lo que insiste en términos de lo real. Por esta deuda contraída con ellos, me parecía oportuno avanzar un poco más sobre lo que ya había elaborado en términos de comprender la lógica que trasunta entre la pérdida y su elaboración. Surge así pensarlos, pero desde otra perspectiva que permita reunirlos en un denominador común,
en este caso la ética, como la piensa Lacan, formulada en términos del bien decir. La tragedia vuelve a tomar el centro de la escena, y si de tragedia se trata, el entorno de la pandemia que atravesamos nos ubicó frente a un real con el cual era necesario inventar qué poder hacer. Este libro es mi invento, porque lo escribí en la cuarentena. De lo que fue sucediendo en este tiempo de aislamiento respecto del tratamiento de las pérdidas, me hizo detenerme en algunos puntos para pensar cuando la realidad del otro, de nuestro prójimo, se nos vuelve indiferente. En el texto lo expreso del siguiente modo. También un ser humano puede ir al lugar de un bien de uso. Deja de poseer aquel estatuto para pasar a ser un objeto. Todas estas circunstancias que describimos no solo movilizan el recubrimiento simbólico, sino que también ponen en marcha la voluntad de goce, la pulsión de apoderamiento del otro ante la inminencia de la falta de objeto y por ende el lazo se rompe. La pulsión tiende a atraparlo, sustituir la falta. Por lo cual, la vía posible era revisar la constitución del yo freudiano, al que nos lleva Lacan en el Seminario 7, y mismo a partir del complejo del semejante. La indiferencia del otro en estos tiempos primeros de la nominación, ¿qué efectos produce en términos de constitución subjetiva? Esta línea sería la que nos lleva para detenernos en aquellos niños pequeños muy perturbados y los adolescentes del rechazo, no abrigados por lo entrevisto o lo entredicho de la voz y la mirada en causa. Entonces pensé que la indiferencia podría ser articulado como operador de época. Una cuestión posible indicaría el circuito del don simbólico y otro su retaseo. Trastocaría en la voluntad del poder, hacer usufructo del otro como bien de uso. En el apólogo que Lacan utiliza de San Martín y el mendigo, resalta justamente eso, que en la relación al semejante prevalece el valor de goce de San Martín, aparentemente en función de realizar el bien del otro. Diferencia puede aparecer en la clínica que escuchamos con distintos matices, siempre apasionados, porque ofrece consistencia. Es el padecimiento en el campo de lo imaginario. Lacan menciona algunos de ellos como la impiedad, en contrapartida de la compasión, la necedad, la avaricia, la calumnia, la injuria. La indiferencia mata, dice el dicho popular. Establece una ruptura con el otro en términos simbólicos. En otro pasaje del libro se puede leer: de este modo insiste que la presencia del otro nos despierta un goce. Podremos amarlo, matarlo, odiarlo. En suma, nos impulsa una voluntad de apoderarnos del cuerpo del otro, en la medida que la falta de objeto se hace presente. Es la erótica que se despliega frente a la presencia de lo semejante a mí. La falta, la pérdida, cuando se la reniega, no logra ingresar en un trabajo elaborativo. ¿Cuál es la puerta que divide, que logra poner distancia de aquello que amenaza con ser vivido como un goce sádico del otro? Es decir, llevarlo a la degradación de un bien de uso. En el Seminario 7 dice Lacan: un hecho de experiencia, lo que quiero es el bien de los otros a imagen del mío. Eso no cuesta muy caro. Lo que quiero es el bien de los otros a condición de que siga siendo a imagen del mío. Es decir, en última instancia se trata de mí, no del otro. Doy para tomarlo, para poseerlo. Por ello, nos alerta a nosotros, analistas, y agrega después: no necesito pedirles que avancen demasiado en la experiencia de sus enfermos. Por eso me es necesario tomar las cosas con un poco más de distancia. Estamos entonces aquí en el umbral del examen de algo que, de todos modos, intentó forzar las puertas del infierno interior. Otro pasaje del libro: la indiferencia ética como posición desafectada respecto del lenguaje como órgano. La necesidad de discurso es la respuesta ética a la alienación en el lenguaje. En cambio, la esquicia intenta eliminar el resto. Es el resultado de la inscripción en el sujeto de la marca del otro.
A nosotros nos interesan estas puntuaciones para concebir que el mundo neoliberal nos lleva a negar la contingencia de que haya resto. Esto configura un problema para las grandes urbes, porque lo que tiramos, es un testimonio de lo que consumimos, muchas veces en exceso. Es la búsqueda incesante de tapar la falta. En el indiferente hay una ausencia de apoyo en el amor que hace mella sobre el primer deseo humano, que es el de ser reconocido. Este brillo esperado no atrae al otro y desata la ausencia de circulación del don simbólico. Lo escrito es siempre sobre una falla, porque indica que algo se perdió. Habría que pensar si este vacío central que domina el campo de la cosa pudo producir escritura. Por estas razones el libro se titula En la puerta del infierno interior, en el umbral, un paso antes, a distancia, podríamos decir. La cuestión es pensar en qué medida nos es posible mantener distancia del otro, porque el lazo no funciona como común medida, como condición del mandamiento de pactos sociales que regulen esa voluntad del poder que está ahí, al acecho. Lacan insiste sobre la distribución política y económica del goce. No dice eliminarlo, dice distribuirlo, conducirlo, llevarlo por otras vías. Hay ocasiones en que es necesario reforzar barreras, diques, porque de otro modo el sujeto queda arrasado por la cercanía a la maldad de la cosa. El indiferente reniega de las diferencias, avanza hacia el todo se puede, rechaza o desconoce la. Tenemos una labor importante como analistas. Esta es la subjetividad de época. Presenta como fin político el exterminio del otro, el diferente, no negociar con la palabra. Escribir la necesidad de discurso es una apuesta del psicoanálisis en los impases actuales. Su contrapartida, sería permanecer librados a la palabra muda o al ojo indiferente. Bueno, eso es lo que preparé. Espero que represente lo que ustedes pudieron extraer del texto. Y bueno, me alegra que haya producido cosas, ¿no? Lo que quería, que produjera, que causara. Bueno, Eduardo, les comento que, bueno, en Facebook, si bien no hay comentarios o preguntas, sí hay saludos y hay, bueno, gente que ha estado conectada de distintos puntos del país, esto que vos mencionabas hoy, y que dejó ahí su saludo y su me gusta para que ustedes después también puedan verlo. Decía lo que comentabas anteriormente, de lo que nos posibilita, más allá de toda esta forma, ¿no? Virtual, que de alguna manera nos atravesó y vino para quedarse con la pandemia, también nos permite o podemos tomar esto positivo que estamos compartiéndonos de distintas partes del país. Así que bueno, agradecidos a la gente también que está ahí del otro lado. Y bueno, a las presentadoras, no sé si quieren por ahí comentar algo más en base a lo que dijo Eduardo. No sé, me parece que da para seguir charlando, pero les consulto a ustedes. Mm, Este, si no, a Solo ver, que Luciana. quería agregar, en realidad que bueno, se lo he podido comentar a Eduardo y bueno, y a Gaby cuando compartimos algunos espacios, lo que me pareció sumamente interesante del libro y como una gran novedad es, y que creo que también habla del carácter de Eduardo, es esta posibilidad de siempre de curiosear y de pedir, de investigar algo más. Y en particular en función del estudio que él hace con respecto a las pasiones, que es un lugar que queda tan relegado dentro del estudio del psicoanálisis, que a mí en lo particular me gustó mucho. Yo, como decía Eduardo, he crecido y ejerzo mi práctica en una comunidad que es muy pequeña. Entonces hay posiciones del ser que terminan siendo totalmente naturalizadas, ¿no? Entonces que venga Eduardo con su libro a hablar de las calumnias y las injurias, para mí fue un acto novedoso, ¿no? Porque él interroga incluso aquello que uno naturaliza. Me parece que ese es el carácter de él como investigador, ¿no? Que nunca da nada por sentado, que tira un poco más.
bueno, lo quería compartir porque me parece que es un descubrimiento y algo que da el libro, que yo, digamos, no lo recorto cuando hago mi presentación, pero que sin embargo me deja un sello muy marcado, ¿no? Porque lo escucho tanto en el padecimiento de aquel que consulta, pero que nunca lo interrogué, nunca lo cuestioné, ¿no? Bueno, celebro que esté Eduardo ahí tirando un poquito más. Ajá. Lo que quería comentar, disculpa, Eduardo, si después me querés enjuiciar como que cometí infidencia, todo derecho. A mí me dio una gran alegría encontrar relatos clínicos de la propia experiencia. ¿Por qué? Porque yo diría, llevó adelante su deseo, un deseo decidido ya. Eduardo recordó que yo había sido que fui su directora de tesis, y Eduardo quería poner casos clínicos, relatos clínicos, de su experiencia en la tesis. Y yo dije, Eduardo, mire, no se lo recomiendo, una tesis doctoral es una cuestión absolutamente académica, me parece un terreno un poquitito resbaladizo, que depende de quién sea el tribunal, si lo van a aceptar, si no lo van a aceptar, etcétera, etcétera. Bueno, trabajé con casos editados, algo puso, pero... Y acá realmente lo hace con una frescura que deja mucha enseñanza. Deja muchísima enseñanza y me parece fantástico, y por eso tomé la vertiente de no hablar de la teoría que está en el libro, sino como de marcar estas cositas que, no sé, a mí me produjeron mucha alegría, porque muestra el deseo de un psicoanalista. Yo le debo mucho a la atención primaria, y bueno, esta cuestión que decían ustedes, ¿no? No siempre somos bien entendidos en los espacios tradicionales, vamos a decir, de la práctica analítica. Bueno, uno lleva a la par, digamos, su práctica institucional con otra práctica que es de consultorio, siempre lo hice a la par, pero lo que yo viví en las instituciones no es la misma riqueza que uno pudo estar en el consultorio por más años que tenga de práctica. Entonces es otra situación porque eso obliga a estar como siempre, o como ustedes decían, ¿no? Saliéndose incluso de los propios estándares que uno piensa, ¿no? De cómo debería funcionar en determinadas situaciones o no. Y eso es todo un aprendizaje para uno mismo como analista, ¿no? Porque ahí realmente entiende que de lo que se trata es de escuchar, no de hacer un semblante de señor mayor, como me dicen a mí, en la sala, sino bueno, de eso, ¿no? De cómo uno ya desde la escucha puede tratar de ubicar, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí o por dónde pasa ese padecimiento. Que bueno, yo siempre voy a ser deudor de ese paso por las instituciones. Eso quería que eso tenía que estar de alguna manera escrito en algún lugar, digamos, ¿no? Porque todo lo que yo he aprendido de esos pacientes, y bueno, que ha enriquecido también lo que soy como analista, ¿no? Puedo transmitir también como docente, por eso es que quería como anudar esas dos cuestiones, ¿no? Todo lo que hace a mi práctica docente, de los posgrados o de los grupos de estudio, la supervisión, el trabajo que hago con los residentes de los hospitales o con otros colegas, ¿no? Me parece que eso va nutriendo un espacio de formación en la medida en que uno lo interrogue, ¿no? Porque podría ser muy burocratizado eso, hacer un trabajo, qué sé yo, cumplir un horario, qué sé yo, cumplir un rol y nada más. Pero para mí siempre ha sido
fuente desde donde yo saqué, bueno, preguntas clínicas. Bueno, eso siempre voy a estar agradecido con el espacio público, ¿no? De la salud, pues me parece que un espacio interesante para incluso interrogar la práctica misma del psicoanalista. Era un deseo de Freud también que el psicoanálisis llegara a las instituciones, que fuera de dominio público, que pudiera acceder cualquier persona del barrio, digamos, pueda acceder a la escucha analítica, ¿no? Bueno, en ese sentido, eh, quería resaltar eso y todas las cuestiones que ustedes dijeron sobre los casos. Me parecía que tenía que ser un libro que tuviese casos, que tuviese relatos clínicos, porque el tema era muy duro. El tema es muy duro, es muy crudo. Es una parte, me parece, bueno, muy difícil, ¿no? Ver un niño como este relato que hizo Amelia, o de un adolescente en donde la indiferencia lo deja fuera del abrigo del otro, ¿no? Porque son realidades muy duras. Entonces me parecía que eso y el arte, bueno, yo ahí hago mucha apelación a algunas obras de arte, eh, a una cuestión que tenga que ver con el teatro también. Hay una parte en otro capítulo donde hablo de los huérfanos de padres vivos, ¿no? Los huérfanos de padres vivos, dice, esos son los peores porque, bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, esta cuestión de que no se trataba de la orfandad por la muerte del padre, sino de los que lo tienen vivos a los padres. Que es un poco, bueno, la clínica de hoy del adolescente grave, ¿no? Donde no hay un anclaje muy claro en la familia, ¿no? Algún sostén de algún adulto que pueda dar eso. Y de los jóvenes que terminan también su paso por la universidad, pensaba, ¿no? Tengo muchos consultantes de ese tipo ahora, ¿no? Han transcurrido parte de su formación en la cuarentena y ahora ir al mundo, bueno, esa vacilación que implica salir al mundo del adulto, ¿no? Son adultos jóvenes, pero todavía con una posición de hijos, ¿no? Donde todavía hay que sostenerlos para que puedan hacer su propia apuesta, ¿no? Así que bueno, no sé, creo que lo que hemos hablado representa muy bien lo que es el libro. Les agradezco a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes, poder dialogarlo, no hacerlo hablar, como digo yo. Eh, Ojalá se entusiasmen muchos en comprarlo. Pueden comprar por el almacén de la editorial Así es. ahora Laura les va a explicar. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Sí, el libro se puede comprar a través de la página de la editorial. Pueden ingresar a editorialindija.org.ar, ahí van a encontrarse con la tienda y lo van a poder adquirir. Así que bueno, súper recomendado, como dijeron cada una de las chicas, la lectura de este libro, que también yo creo, digamos, desde mi lugar, que quizás para aquellos que no sean muy entendidos en el psicoanálisis, esto que también estén estas viñetas y estos casos, ayuda, digamos, y colabora a una lectura mucho más amena y más comprensiva. Así que también es muy, muy recomendable desde ese punto de vista. Bueno, y a mí no me queda más que agradecer nuevamente a cada una de las chicas que estuvieron acá acompañando, y Eduardo, que como bien comentó él también, tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, llegando hasta acá, hasta esta parte de nuestra provincia, y que fue la verdad que un placer ese rato que estuvimos compartiendo acá y charlando de varias cosas. Así que bueno, una vez más, recordarles que esta presentación va a quedar grabada, va a quedar en el canal de YouTube de la editorial, igualmente permanece en el muro de Facebook durante unos días, así que la pueden o volver a escuchar, o aquellos que quizás no pudieron en este horario verla, em, escucharla, mirarla, revisarla nuevamente. ¿M? Bueno, muchas gracias y cerramos entonces por hoy hasta acá. ¿M? Hasta luego.